Bendiciones para tu vida. Este es el podcast 130. Mi nombre es Claudia Muñoz, soy de Argentina, desde la provincia de San Luis. Oramos a nuestro Padre Celestial para desarrollar el tema del día de hoy. Eterno Dios, te damos gracias. Venimos delante de tu presencia, trayendo cada corazón, cada mente y cada 5 sentidos, Señor, puestos hoy en la obra y en la obediencia de tu palabra. Manifiesta, Señor, hoy la bendición que tú tienes preparado para este día, y en el nombre de Jesucristo tomamos, Señor, esta palabra, esta enseñanza la hacemos nuestra. Hoy la creemos, Señor. Manifiéstate en lo sobrenatural en el nombre de Jesús y libértanos de toda causa. Espíritu Santo de Dios, queremos agradar en el nombre de Jesucristo a tu santa presencia cada día. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús declaramos bendición para todos en tu nombre. Amén. Que este sea uno de los días de bendición donde buscamos el rostro y la presencia de nuestro Padre Celestial a través de la enseñanza. Hoy hablamos del pecado. El pecado no es solamente lo que te separa de Dios, sino es lo que trae muerte espiritual y muerte física. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado los separa de la voluntad de Dios y de su presencia. Esa fue una muerte espiritual. Pero vemos que en la misma generación de Adán y Eva, sus hijos cometen un delito, un homicidio. Abel, uno de los hijos de Adán y Eva, y Caín eran hermanos, pero uno cometió el delito más aberrante, el primer homicidio sobre la faz de la tierra. Y ese fue uno de los pecados físicos, donde mató a su hermano Abel. Y cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano?, le dijo, ¿acaso yo soy el guarda de Abel? Como tratando de dar a entender que Dios no sabía qué había pasado con su hermano. Pero Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y sabía perfectamente cuál era el pecado que había cometido contra su hermano. Pero aún sabiendo que Dios era Dios, Caín no confesó que había matado a su hermano. La gravedad del pecado lo llevó a mentir, lo llevó a traer más consecuencias para esta tierra. Vemos los dos tipos de pecado. Adán y Eva, pecado espiritual, los separó de la presencia de Dios, pero sus hijos cometieron un pecado y fue más allá, fue un pecado que los llevó a la muerte. Entonces vemos que el pecado no solamente se transforma en algo físico, una muerte física, sino también comienza por nuestra parte espiritual. Qué bueno es conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, pero qué bueno también es saber que cuando nosotros mentimos estamos bajo pecado, que Dios no tiene una línea de pecado grande, pecado chico, pecado blanco, pecado negro, no, todos los pecados son iguales. El que miente, el que comete adulterio, el que fornica, el que mata, el que viola, están en la rama del pecado. El pecado es uno solo, y todo lo que te aparta de la voluntad de Dios es pecado. Cuando nosotros cometemos un delito espiritual, vamos a una cárcel espiritual. Cuando nosotros en la vida terrenal cometemos un delito, robamos, la policía, la justicia viene a apresar nuestras vidas, nos llevan a una cárcel física donde nosotros tenemos que pagar una condena. En la parte espiritual, vamos a una cárcel espiritual. Nuestra vida cae en la cautividad. Y somos presos de la mentira, somos presos del adulterio, somos presos de la fornicación, de una violación, de una muerte. Somos presos tanto física como espiritualmente. El único que abre esa cárcel espiritual se llama Espíritu Santo de Dios, a través de sus hijos terrenales, quienes bajo obediencia tratan a personas para que puedan salir de esas cárceles. Sea cual sea el delito que hayas cometido, Dios es quien perdona toda causa. Porque muchas veces vemos que en la cárcel hay muchos
que están los internos, que se convierten a Cristo, que comienzan a leer la Biblia, que saben que de ahí tienen tantos años que no van a poder ver la luz del sol, que no van a poder estar con su familia, sus hijos, su esposa, y vemos cómo ellos anhelan y desean y buscan cada día la presencia de Dios. Y los que estamos afuera decimos, ¿cómo puede ser que ahora hable de Dios, que ahora lea la Biblia? Bueno, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida viene la gracia de Dios, y el único que te perdona los delitos, pero más tremendos en esta vida terrenal, se llama Jesucristo. Él es el único que tiene poder y autoridad para perdonar. Y por más que nosotros estemos en una cárcel física, sabemos que espiritualmente tenemos una libertad. Y de eso se trata nuestra vida espiritual. Cuando nosotros caminamos en esta vida y cometemos el pecado, cometemos un delito espiritual, Dios es quien nos va a perdonar ese delito y nos va a sacar de esa cárcel. Una persona que tiene hijos en la droga, esos hijos no se drogan de la noche a la mañana, sino que tienen un proceso en la línea sanguínea. Su madre, su padre, sus abuelos, sus bisabuelos cometieron el delito seguramente de también estar amarrado a las drogas, a lo que son las pastillas para dormir. Y bueno, cuando la línea de sangre viene a través de los médicos, de la medicina, de estar tomando pastillas, nuestros hijos, nuestros nietos van a cometer otro tipo de delitos que tiene que ver con las adicciones. Lo mismo pasa con el alcohólico, lo mismo pasa con las personas que roban, que matan. Lo mismo pasa con las familias que vienen enfermas de la línea sanguínea. Por ejemplo, siempre hablamos y decimos, mi abuela murió de cáncer, mis hijos mueren de cáncer, yo muero de cáncer. Toda una línea sanguínea muere de la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque una persona en el pasado pudo haber cometido un pecado, y ese pecado queda en la línea de sangre, y aquel enemigo que todos tenemos espiritualmente, al que llamamos Satanás, Lucifer, al que llamamos el enemigo de los hijos de Dios, se encarga de que esa línea de sangre esté permanentemente activa. Si algún familiar, todos los familiares mueren en accidentes, por ejemplo, el mismo enemigo de Dios se va a encargar de que tus hijos, tus nietos, pasen por ese mismo proceso. Es necesario convertirnos a Dios, llegar a Dios, antes de que estas cosas empiecen a tomar cuerpo en nuestra familia y podamos perder nosotros nuestra vida sin salvación por no saber las consecuencias del pecado. Recuerda, el pecado en Adán y Eva los separó de la presencia y de la voluntad de Dios, pero en Caín y Abel fue una transgresión a la vida, fue una muerte física. Entonces vemos las dos caras del pecado. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó el cielo y la tierra, vio que la tierra estaba desordenada y vacía y comenzó a ordenarla. ¿Qué es ordenarse? Ordenarse es separar. Por ejemplo, Dios separó la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra. Los peces los puso en el mar, pero los animales terrestres los puso en la tierra. Y vemos cómo Dios hizo y creó el orden. Creó el hombre, la mujer, los bendijo. Inmediatamente que Dios hizo al hombre y a la mujer, les trajo casamiento, le trajo el orden a través del pacto eterno. Y hoy vive la gente en adulterio, vive la gente en fornicación, se juntan, pero no pasan por una iglesia para la bendición, para que alguien te ponga la mano y te bendiga ese matrimonio, para que sean benditos. Entonces estamos en pecado y traemos hijos a este mundo en pecado, y después los hijos se enferman y decimos, ¿por qué se enferman? ¿Por qué están enfermos? Pero el pecado te separa primeramente espiritualmente de Dios y después te trae una consecuencia física. Siempre cuando tengas algún problema, recuerda, algún pecado, alguna puerta abierta está en nuestra vida y tenemos que ordenar en esa área. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial trayendo la bendición y apertura de libertad para poder salir de la cautividad, del robo, del hurto, de la adicción, de todo pecado que tengamos en nuestra línea de sangre.
Oramos a Dios. Padre amado, te damos gracias, venimos delante de tu presencia, hoy arrepentidos, Señor, por todo tipo de pecado. Pecado de transgresión, Señor, en nuestra línea de sangre, pecado de hurto, pecado de mentira, de rebeldía, pecados, Señor, que nosotros no conocemos, que están en nuestra línea de sangre, pero en el nombre de Jesucristo toda cadena de pecado se corta por el poder de la palabra. Hoy somos libres. La cadena de la mentira, la cadena del pecado se corta en mi vida. Y Señor amado, es libre en nuestros hijos, nuestra generación. Espíritu Santo de Dios, hoy el espíritu de la enfermedad sale de mi línea de sangre en el nombre de Jesucristo y soy libre por el poder de la palabra. El espíritu, Señor, que viene a mi vida para que yo transgreda las leyes, los mandatos, los estatutos eternos, salen de mí. Hoy los saco, Señor, en el nombre de Jesucristo. Soy libre por el poder que actúa en mí, por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haz libre a las familias, a los hogares de la mentira de Satanás. Espíritu Santo de Dios, hoy quedamos libres de toda vergüenza en la familia, en el nombre de Jesucristo. De todo espíritu de adulterio, de todo espíritu de fornicación, de todo espíritu, de toda acechanza que viene sobre nuestra genética. Padre, en el nombre de Jesucristo cambiamos el ADN por el de Cristo. En el nombre de Jesús nuestra sangre se cambia ahora por la sangre del Cordero. Vivifícate, Padre, en nuestra vida, en nuestra generación, en el nombre de Jesucristo y somos libres para gloria tuya. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios haya traído libertad y que hoy puedas apartarte del pecado y volver a comenzar en la gracia de Dios. Te bendigo, te dejo mi número de teléfono para que te puedas comunicar y dejar tu pedido de oración. Será hasta un próximo encuentro.